Si nos damos cuenta, el Estado ha utilizado hábilmente los argumentos basados en lo que, según Aristóteles, sería el ethos y el pathos, que son dos tipos de argumentos orientados para convencer. El ethos básicamente se basa en la reputación de aquel que quiere convencerte, y el Estado, como una institución que lleva siglos y milenios en vigor, pues lo que ha hecho, obviamente, la reputación, por ejemplo, aquí del profesor Rodríguez Brown puede ser, o de María Blanco, puede ser mucho más que la mía, y el hecho de que él o ella realicen o se explayen con algún argumento, lo que logra es en el receptor es que su credibilidad es mucho mayor, tienen un mayor capital simbólico. Es lo que ocurre, por una parte, con el Estado. Por otro lado, el Estado, como los publicistas del Estado, como cualquier publicista en la empresa privada, utiliza también el tipo de argumentos referidos al pathos, es decir, los argumentos patéticos, los que nos llegan al alma, y juegan con nuestras emociones, haciéndonos pensar que el Estado somos nosotros y que nosotros tenemos que defender, obviamente, nuestros propios intereses a través del Estado y no a través de la responsabilidad individual, asumiendo nosotros los costes de nuestras propias acciones, sino que tenemos que asumir los costes de las acciones del propio Estado. Lo que queremos con el libro es precisamente desbaratar esta batería de argumentación con el último de las formas argumentales que recoge Aristóteles en su retórica, que es el logos, es decir, a través del razonamiento lógico, que normalmente suele ser el más árido de todos el arte de convencer, y que nosotros, pues, con la amenidad y con la máxima simplicidad hemos tratado de demostrar en el libro. A mí lo que me preocupa básicamente de los argumentos del Estado es que juega, por un lado, a señalar a los ricos como el culpable de nuestra desgracia, los culpables de nuestra desgracia como sociedad a la hora de no poder darle una oportunidad a los más pobres, y en ese momento quita nuestra atención de lo importante y machaca a los más pobres, porque, como todos sabemos, las acciones del Estado a quien perjudican no son a los más ricos, sino a los más pobres. Pongamos el caso siguiente. Los pobres, como todos sabemos, y si no, pues es buen momento para decirlo, consumen prácticamente la totalidad de la renta que reciben. Porque, vamos, no podemos llegar a fin de mes muchas veces, o estamos en números rojos. Estas son características que a un rico no le suelen suceder. Un rico tiene una capacidad de ahorro, es decir, de aquello que no consume, mucho mayor que la del pobre, y como todos sabemos, en el origen de la riqueza residen las tasas de ahorro y de inversión, que permiten que un pobre deje de ser pobre, ¿no? Entonces, ya de por sí, cualquier euro que implique cualquier impuesto va a perjudicar mucho más al pobre que al rico. Pero se nos dice lo contrario. Aparte de eso, vienen los iluminados y entonces dicen, bueno, pues como la capacidad de ahorro del pobre es tan estrecha, vamos a incrementar su ingreso. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, por la vía muy fácil. Hace poco acaban de aprobar aquí en España una subida del salario mínimo interprofesional prácticamente que ha llegado al nivel de los 1.000 euros, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya hemos resuelto el problema. Ya tenemos la capacidad de ahorro que puede ayudar a los pobres a que dejen de ser pobres. Lo que no nos damos cuenta es que cuando uno incrementa los costes laborales por encima de la productividad, dicho así,
sin ningún apellido técnico, lo único que vamos a lograr es, primero, que a los pobres no se les contrate. Yo digo pobres en sentido figurado, tendremos que decir las personas más desfavorecidas, las personas con un menor nivel de preparación, las personas que no han tenido nunca una oportunidad de ir a una entrevista de trabajo, las personas que tienen enfermedades crónicas que no pueden desarrollar su trabajo de forma rutinaria en un empleo regular, las personas que han sido, por ejemplo, víctimas de recomposiciones empresariales como ERES y ERTES y que se quedan en la calle y que tienen que seguir pagando las facturas y los impuestos. Bueno, básicamente yo, utilizando la misma terminología que utilizan aquellos amigos del Estado, yo les digo ahora pobres, en sentido figurado, ¿vale? Lo que no quiere decir que sea despectivo, porque son gente que es tan válida como los demás, pero que se encuentran precisamente en una situación de desventaja con aquellos que llevan trabajando ya mucho tiempo, que tienen experiencia. Bueno, entonces, cuando nosotros aumentamos los costes laborales marginales por encima de la productividad marginal esperada del trabajador, que es lo que determina el salario real, esta gente se va a la calle, o esta gente ni siquiera es contratada. ¿Y dónde se va a ir a la calle si no va a ser, en este caso, más en las pequeñas y medianas empresas que son mucho más intensivas en trabajo que en capital, o que no pueden traspasar a precios lo que les significa a ellos aumentar los costos laborales, como sí puede hacer una empresa más grande y que todavía puede sostener una subida, por ejemplo, del salario mínimo? Con lo cual, se ha tomado una medida que pensaban que iba a favorecer a los pobres, o al menos eso pensaban, y lo que termina es machacándoles sin piedad. Además, cuando este grupo de personas que quiero llamar pobres intenta buscar una alternativa, cuando no puede acceder a un mercado laboral regular donde pueda aportar donde le puedan quitar desde las cotizaciones sociales una parte de su salario y que pueda estar en la legalidad, tiene otras dos alternativas. Una, irse a trabajar como autónomo por cuenta propia o terminar en la economía sumergida. Si no tienen el infortunio de tener que emigrar. Entonces, aquellos que se atrevan a entrar a trabajar por cuenta propia, también se van a encontrar ahí con la barrera de los impuestos y con la barrera del Estado, porque primero van a tener que pagar una cuota de autónomo que es creciente. El primer año pagan 60 euros, hasta el segundo año que terminan pagando más de 300 euros mensuales, con lo cual, fíjate, qué paradoja, el Estado que dice que los impuestos son tan beneficiosos para los pobres, qué extraño que pongan el primer año para incentivar el trabajo por cuenta propia una cuota de autónomos menor. Luego se tienen que encontrar con que tienen que pagar el IVA, aparte tienen que pagar su IRPF, y luego si tienen la fortuna de encontrar un trabajo por cuenta propia lucrativo que no signifique una alta capacitación como puede ser la de repartidor, que ha sido muy boyante durante esta época de la pandemia, van, aparte de tener que pagar el impuesto de matriculación, en el caso que no tengan vehículo, el de tracción mecánica, el de circulación, y de pagar también los impuestos de la gasolina para desempeñar su trabajo, y aún así pueden conseguir incrementar un poquito más su salario para tener una cierta capacidad de ahorro. Viene el Estado y les sorprende con una negociación que se hace a sus espaldas por parte de sindicatos que están subvencionados, que no les representan a estos trabajadores, y por parte de organizaciones empresariales que no representan a estas empresas, que era una relación laboral que funcionaba muy bien, y se inventan una ley que van a sacar recientemente, porque la están tramitando ahora en las Cortes, que es la ley Rider, que dice, no, ahora nosotros os vamos a coger y os vais a atener a la regulación laboral que os ha expulsado del mercado de trabajo. Con lo cual, terminan diciendo, bueno, ¿y entonces qué alternativa me queda a mí? Porque esta gente normalmente lo que quiere es un empleo flexible que les permita compatibilizar sus planes de vida con un trabajo que no pueden desempeñar de forma regular, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, es lo más evidente. Y entonces dice, pues ¿dónde me voy a ir entonces? Pues me voy a la economía sumergida. O si no te vas a la economía sumergida de forma
suave, sigues siendo contratado a lo mejor por la pequeña empresa con la que has establecido un vínculo emocional y te siguen pagando bajo cuerda porque no quieren, las empresas no quieren, y esto es otra de las falacias que el Estado nos lanza para convencernos para pagar más impuestos, no quiere deshacerse de sus trabajadores. Una empresa, para crecer y para desarrollarse, necesita de sus trabajadores, y sobre todo las empresas mayormente intensivas en factor trabajo, que normalmente suelen ser las más pequeñas. Entonces, al final terminamos con una situación en la que estamos moldeando nuestra sociedad, la sociedad española, para ser una sociedad de los que consiguen ser asalariados y no caer en el desempleo, asalariados pobres, tristes, dependientes, porque claro que te van a ofrecer la paguita, porque como ya estás fuera del mercado laboral, ahora ya tienen una muy buena excusa para decirte, bueno, si no fuera por mí, tú no tendrías la capacidad de generar ningún ingreso. Con una falsa sensación de seguridad. Fíjate, si parece hasta la definición de socialismo. Es que el problema es que el Estado ama tanto a los pobres que los multiplica por montones. ¿Qué quieres que te diga? Me voy a poner a llorar. Bueno, mira, quiero contaros otra cosa además. Otro de los argumentos, el más cacareado básicamente, es que el Estado es importante pagar impuestos básicamente porque nos retribuye de vuelta todo en la forma de los servicios públicos, que conocemos: la educación, la salud, las pensiones. Bueno, y muchas veces se defiende la educación pública, la sanidad pública, porque se dice que son de calidad, o se busca precisamente la calidad, aumentando los recursos destinados a ello, y nos olvidamos de una cuestión esencial aquí, y es que si bien nosotros en la educación pública y en la sanidad pública hay cosas muy buenas, y todos podemos reconocer cuando vamos al médico que hay un médico que nos atiende, o cuando vamos a clase pues hay profesores magníficos que nos pueden atender, ¿por qué tenemos que atribuir lo bueno de la educación y la sanidad públicas al hecho de que sean de titularidad estatal o pública? ¿Y dónde queda el trabajo del profesor? ¿Y dónde queda el trabajo de los sanitarios? Si se supone que la relación de importancia que tiene que existir ahí es la relación entre el estudiante y el profesor, entre el paciente y el sanitario, y que el objetivo fundamental de la educación y de la sanidad es precisamente que el educando consiga sus objetivos, o el paciente logre que se le resuelva su problema. Pero no, cuando el Estado entra dentro de estos sectores, primero expulsando aquella parte de los que proveían estos servicios a unos precios convenientes, que es lo que se llama el efecto crowding out, se mete a competir con los mismos recursos de los proveedores más convenientes, los expulsa del mercado y deja solo a aquellos que son capaces de ofrecer estos servicios a un precio más caro. Por eso nosotros tenemos la sensación de que la educación y la sanidad privada son caras, pero eso no es verdad. Lo que pasa es que el Estado ha expulsado del rango de precios más convenientes a aquellos proveedores, porque compite directamente con ellos a fondo perdido, porque solo tiene que echar mano de los impuestos. Y son los profesores y son los sanitarios los que tienen que lidiar diariamente para sacar algo bueno de los efectos perniciosos que la intervención del Estado tiene en estos sectores. Por ejemplo, un amigo mío me pidió que diera ejemplos, bueno, de la calle. Por ejemplo, un profesor tiene que lidiar primero con una sobresaturación en las aulas de personas jóvenes que quieren obtener algún tipo de conocimiento que les pueda ser útil para el futuro, ¿no? Por ejemplo, 40 alumnos en una clase. ¿A alguien se le ha pasado por la cabeza lo complicado que es intentar educar, instruir
o prestar los conocimientos a diferentes niveles, con diferentes niveles de percepción de los alumnos, de interpretación de los temarios. No es lo mismo una persona que otra, sin personalización alguna. Luego también hay alumnos que vienen no educados de casa, por ejemplo, entonces los padres asumen que la responsabilidad sobre la educación de los hijos no está tampoco en la familia, con lo cual el profesor también tiene que hacer de padre. Luego, el profesor tiene que lidiar, además de con ese estrés, con el estrés propio de sus propios problemas laborales. Luego, el profesor tiene que lidiar con unos temarios que muchas veces no se adaptan a la realidad, provocando el hastío de los estudiantes, y muchas veces tampoco puede innovar lo suficiente como para poder hacer atractivos los temarios. Todo se decide desde arriba. Al final la relación que importa se traslada desde el alumno y el profesor al profesor y el Estado, a la burocracia, a la gran burocracia que se ha formado detrás. Y encima, gracias a esta labor de marketing tan ingente que hace el Estado, el profesor se termina creyendo que realmente que lo bueno de la educación pública es que sea pública y no porque él está ahí, que es el que tiene que lidiar con todos esos problemas. Idem con la sanidad. Cuando nosotros vamos a, yo qué sé, a pedir una prueba diagnóstica o cualquier otro tema, o tenemos que esperar a que nos operen, existen las listas de espera, es un efecto típico que produce la intervención del Estado en ese sector, es decir, que lo hace escaso y lo atrofia generalmente para responder a la demanda que viene de pacientes, con lo cual las listas de espera, tanto así como la sobresaturación de las aulas, no es algo que tenga que resolver el Estado, es precisamente un efecto de la intervención del Estado dentro de estos sectores. Y el médico, claro, llega al paciente y él tiene unos minutos para atender al paciente, porque si no el jefe de arriba le va a decir, oiga usted, pero es que usted dedica mucho tiempo a atender al paciente. Y entonces dirá, bueno, pues entonces 5 minutos, pues me pongo ahí a teclear en el ordenador porque tengo que hacer también, emplear el 50% en trabajo, del tiempo en trabajo burocrático en vez de examinar al paciente, luego trato de examinar rápidamente al paciente, luego ya tengo mi propio protocolo para lidiar con estos tiempos tan estrechos y al final termino diciendo, bueno, usted, un diclofenaco, una aspirina, un ibuprofeno, hala, ya está, y lo envío para casa y puedo seguir atendiendo al resto, como el Estado me obliga a hacerlo. Luego, claro, cuando alguien quiere dedicarle un poquito más a cada paciente, ¿qué es lo que pasa? Te viene el de arriba y te dice, pero ¿cómo le estás dedicando tanto tiempo si es que tienes una cola tremenda ahí en la sala de espera? Al final, el médico es el que tiene que lidiar y los enfermeros y los sanitarios son los que tienen que lidiar con estos problemas y tienen que hacer todo tipo de malabares para lograr atender a todo el mundo y para lograr solucionarle el problema a todo el mundo. Y nosotros decimos, claro, es que nosotros en la sanidad pública tenemos muy buenos profesionales. Sí, pero es que están ahí precisamente no como el estandarte de la sanidad pública, sino para resolver los problemas derivados de que haya una intervención pública en la sanidad. Con lo cual, la próxima vez, cuando nos digan que van a aumentar el gasto estatal o el gasto público en educación, y veamos que los resultados siguen siendo los mismos, curiosamente, yo propongo que lo llamemos de otra manera y que digamos que va a aumentar el despilfarro público en la educación y el despilfarro público en la sanidad, que es realmente lo que pasa. Y si nosotros vemos las estadísticas, nos daremos cuenta de que ¿qué hemos sacado en limpio? Al final, han aparecido otras alternativas que le resultan mucho más interesantes a los alumnos en este caso, a través de Internet, donde encuentran rápidamente una personalización de la enseñanza entre el profesor que está ahí en la pantalla y tú, incluso puedes interactuar con él, y te pueden llevar desde la primera suma hasta la mecánica cuántica a un precio totalmente gratis. Bueno, no hay nada gratis, al final lo que se venden son los datos, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es, ¿y todos esos recursos dónde están yendo? Están yendo simplemente a resolver las ineficiencias del propio Estado, a hacer reparaciones de chapuza. Pero, sin embargo, ¿qué pasa? El aumento del gasto público da votos. Y el político sabe
que es una muy buena manera para que nosotros no tengamos que pensar y preocuparnos demasiado y a la vez quitar la atención de donde está el problema y trasladarla allí donde no existe, que es en la liberación del Estado y del sector público y de la intervención política, que es la verdaderamente responsable de esas situaciones. En primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias. Yo no contaba con que fuera a haber una presentación, perdón por la redundancia, presencial, porque como están las cosas, yo decía, pues esto va a ser como las clases, ¿no? Todo online, mirando al punto verde, haciendo como que estás mirando a personas, ¿no? Así que me hace mucha ilusión presentar el libro viendo caras, vuestras caras, ¿no? Y me parece muy importante la reflexión que ha hecho Luis Daniel acerca sobre todo de lo que va el libro, que es cómo nos convencen de que el Estado representa al individuo y representa al colectivo, no solo representa, sino que ya es el individuo, el Estado es el individuo y el Estado es el colectivo. A pesar de ello, hay algo que nunca le voy a perdonar a Luis Daniel, y es que creo que tengo más arrugas por su culpa, y es posible que Carlos también, porque él se ocupó de dar ideas, a ver, que es el que sabe de comunicación audiovisual, ideas frescas, jóvenes y tal, y tuvo una idea genial para hacer un vídeo en el que nos obligó a leer una lista incompleta, por fortuna, de impuestos. Y era una cosa horrible hacer la lista. Impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos a los no residentes, impuestos sobre el valor añadido, impuestos no sé qué. Te dabas cuenta, según ibas diciendo los impuestos, de la pesadez, o sea, era una losa encima de la cabeza, te ibas haciendo pequeñita, 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 ahí mirando y grabando el ¿no? O sea, fue una lección darnos cuenta de hasta qué punto hay tantos impuestos y es todo es una presión tan insoportable, ¿no? Yo le agradezco, por supuesto, todo el trabajazo que se echó a sus espaldas con ese vídeo. No sé si, a pesar de ser profesora, voy a ser capaz de hablar 15 minutos seguidos, sorprendentemente. Pero quiero hacer dos reflexiones. Quiero formularme dos preguntas. Una me la hizo mi hija Carlota, que está aquí delante y que la estoy nombrando porque le da mucha vergüenza. Y es que cuando era todavía más pequeña que ahora, iba al colegio, me preguntó, siempre cuento la anécdota, pero es muy relevante, me dijo, por supuesto, mamá, no quiero ir al colegio, tienes que ir al colegio porque estudiar es bueno, la educación es estupenda, y entonces me dijo, y si la educación es buena, ¿por qué es obligatoria? Y pensé, no puede ser, qué adolescencia me espera, ¿no? Y si pagar impuestos es bueno, ¿por qué es obligatorio? Porque todo el mundo asume que si no se obligara, la gente no pagaría impuestos. Pero cuando hay una nevada, todos tenemos un máster en pala y en pico para quitar la nieve al menos de lo que tenemos delante. Cuando hay un problema, unos más y otros menos, aportamos. Y si miramos a la historia económica, que me parece que de vez en cuando no está mal, vemos que la industrialización en Inglaterra no estuvo presidida por el todopoderoso Estado, como en otros países. Sí, en Alemania el Estado tuvo mucha presencia y fue más o menos eficiente. En España tuvo mucha presencia y fue muy ineficiente además, ¿no? Digamos, tarde, mal, en fin, no me voy a enrollar con eso. Quiero centrarme en Inglaterra, porque en Inglaterra el arreglo, la reparación de las carreteras corría a cargo de los lugareños que compartían ese camino y que a todos nosotros nos convenía que esa carretera estuviera pues transitable y arreglada para que llegaran a nuestras tiendas los diferentes consumidores. Nos poníamos de acuerdo, vamos a hacer un fondo común y vamos a arreglar la carretera y vamos a poner un peaje, y el que quiera ir por nuestra carretera va a tener que pagar un peaje que se va a dedicar no a lucrarnos porque somos unos malvados capitalistas, que a lo mejor somos capitalistas pero no somos malvados, sino probablemente a la restauración, a amortizar el arreglo de la carretera. Es decir,
a veces resulta que cuando hay cosas que no son obligatorias, nos organizamos por nuestra cuenta. Entonces, ¿por qué es tan obligatorio? Claro, te dicen, bueno, pues porque no estamos ya en el siglo XIX, porque probablemente en las nevadas tú arreglas lo tuyo, pero hay muchos barrios donde no hay nadie que tenga el máster en pala y pico y tal, y sepa quitar nieve, y hay gente egoísta. ¿Y qué hacemos con eso, no? Y además, las necesidades de los ciudadanos hoy en día son mucho mayores. Entonces te pasan de hablarte del Estado mínimo al Estado benefactor, al Estado asistencial. Y emplean unas palabras que cualquiera dice que no. Porque ¿quién no quiere asistir al otro? Es como decir, yo soy esa persona que no quiero apagar el fuego cuando el monte está ardiendo. Yo soy esa persona que no te voy a dejar mi pala para que quites tu nieve. Yo no quiero asistir al otro, soy mala persona. ¿Quién no quiere un Estado benefactor, un Estado que reparta bienes a los demás, que distribuya el bien? Todos queremos eso. Es como cuando preguntas, lo hago en clase a veces, los que me conocen ya saben que tiene truco. ¿Quién no quiere ser protegidos? Cuando alguien tiene miedo, o cuando alguien tiene un problema, o cuando tienes incertidumbre, ¿quién no quiere protección? ¿Qué es lo que haces cuando ves una película de miedo? Te tapas. Yo me meto debajo del sofá, pero buscas una protección, te ocultas para poder sobrellevarlo. Hablar de la protección estatal es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero ¿cómo depende de bien? ¿Quién va a decir que no? Y si tú no quieres protección estatal porque es tan chula como yo, ¿cómo vas a negar la protección a Carlos Rodríguez Brown? Que a lo mejor resulta que no es tan chulo, sí lo es, pero ¿cómo vas a negar la protección al otro? Claro que el Estado tiene que dar protección, tiene que asistir, tiene que ser benefactor, y eso lo hacemos con tu dinero, con tu dinero. Entonces la primera reflexión de mi hija, que tan sabiamente me dejó sin palabras, de por qué es obligatorio, pues probablemente tenía razón. El sistema educativo español no contribuye a que los niños que son la fuente de curiosidad, resulta que no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de ir al colegio donde se les enseña de todo, ¿no? Donde se supone que se les fomenta esas ganas de curiosear y de responderse a las preguntas. Y de la misma manera, resulta que los impuestos son obligatorios pues porque muchas veces resulta que se utilizan para cosas que a lo mejor no estaríamos de acuerdo si nos dijeran exactamente para qué es. Pero hay una cosa muy clara. Desde los orígenes del Estado, el Estado ha procurado todo lo posible ser lo menos transparente. Que sí, que ahora nos va contando, hay comisiones de transparencia que son lo más opaco que hay, con lo cual es preciosa la poesía que hay ahí, pero desde siempre, o sea, desde que había impuestos encabezados que se delegaban en personas privadas, los reyes delegaban los impuestos, etcétera, etcétera, el cobro de impuestos, el para qué se utilizan, etcétera, sigue la línea de opacidad brutal del Estado, que claro, que el Estado nos mira a nosotros diciendo algo tendrás que ocultar, ¿no? Si no me quieres dar tus datos, aunque no va dentro del tema de impuestos, algo tendrás que ocultar. Y ellos son los primeros que ocultan todos los datos. Y el otro punto sobre que quería reflexionar es algo que me preguntan siempre también los alumnos, ¿no? Y es, ¿por qué no hay empresas grandes? O sea, ¿por qué en Alemania hay unas empresas que da gloria verlas? O en Estados Unidos, o en otros países. Italia es un país mucho más industrial. Y son, pues derrochadores y latinos como nosotros. Bueno, nosotros somos como ellos, ¿no? Recordemos la causalidad, ¿no? Y tienen ahí un mogollón de empresas que son mucho más industriales que nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues no tienes más que decirle a tu hijo, monta tu empresa, tienes 20 y tantos años, eres un profesional, monta una empresita, a ver qué tal. No puede. No, puede montar una empresa, y ya os ha contado Luis Daniel lo que pasa, ¿no? Que es expulsado del mercado de trabajo, no puede realmente ser autónomo, etcétera,
Pero imagínate que le va bien. No le merece la pena crecer. No le merece la pena crecer. Es como cuando te dan un premio por alguna razón y te advierten, y te dan un premio en metálico, quiere decir, y te advierten que sepas que te van a cascar unos impuestos que vas a flipar, así que ahorra. Ahorra porque en junio, tacatá. Con los empresarios sucede lo mismo. Tú hablas con empresarios que tienen una pequeña empresita y le dices, ¿por qué no echas a andar y exportas y te expandes y llegas a ser, yo qué sé, un capitalista explotador millonario, que es lo que yo creo que he nacido para eso, ¿no? Luego, el camino me ha llevado por otros derroteros y solo soy profesora, pero yo creo que en origen yo he nacido para ser millonaria, claramente. Entonces ves cómo a medida que ese pequeño empresario empieza a expandirse, la carga tributaria que soporta sobre sus hombros va siendo cada vez más grande, de manera que no le merece la pena. Y te lo dice, mira, es que a veces crecer, no. Porque si el peso crece más rápido de los ingresos que recibo y no me merece la pena, es que no me merece la pena. Y entonces tenemos un país, no solamente de gente dependiente, como nos ha contado Luis Daniel, sino de pequeños empresarios que no quieren oír hablar de crecer. Con lo cual, fijaros que a donde vamos abocados es a un país donde no va a haber capital. Porque nuestras empresas no son empresas en las que merezca la pena invertir. Ha sido así en general, ¿no? Hablaba de la revolución industrial. Bueno, los capitales franceses vinieron a montar el ferrocarril y lo hicieron muy bien. Tuvieron que hacer una ley especial del ferrocarril. En fin, no hemos tenido inversión española durante mucho tiempo, excepto cuando ha sido una inversión a pachas con el Estado, como en el último Real Decreto, ¿no? Que volvemos a la inversión a pachas con el Estado y además en licitaciones que no van a tener que dar información, de nuevo el Estado opaco con una comisión de transparencia ahí que tiene el rótulo y ya, y cobran y sueldos. No es un país inversor y ahora tenemos que decir que estamos, dicen, en una cuarta revolución industrial, en la transformación digital, donde no tenemos capital, no tenemos inversores que van a ayudar a las empresas a digitalizarse, a que de verdad, que no sea mandar PowerPoints la digitalización, que no sea tener internet, que no sea eso, que la digitalización es una revolución en sí misma y de verdad es una transformación. Y no tenéis más que leer a Marc Vidal, que lo cuenta muy bien, pero para eso necesitas empresas adecuadas, inversión, etc. Si no tenemos inversión propia y tampoco queremos tener inversión extranjera, porque tenemos unos impuestos muy altos, entonces, ¿qué? Nos vamos a quedar ahí tipo Angola. Angola va a pasar por delante de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la segunda reflexión a la que me lleva el por qué no hay empresas grandes, es la inversión. Y la tercera es la obvia, que es la riqueza. Tenemos un sistema impositivo que impide que España se enriquezca, que frena la riqueza de nuestro país y que no solamente la riqueza hoy, sino la riqueza mañana. Porque si los impuestos siguen subiendo, que van a seguir subiendo, los gastos todavía siguen subiendo mucho más. El nivel de endeudamiento es tal que sí, ríete tú el agravio intergeneracional medioambiental, compáralo con el agravio intergeneracional de la deuda, ¿no? Que les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué losa les estamos dejando, porque hay que recordar que cuando se habla de deuda estamos hablando de impuestos diferidos, pero impuestos al fin y al cabo, ¿no? O sea, todo ese gasto que cristaliza en deuda son impuestos que no los vamos a pagar nosotros, pero lo van a pagar las futuras generaciones. Por eso, cuando sacamos el eslogan de cómo nos convencen para que pensemos que Hacienda somos todos, cariño, y que pagamos poco y que tenemos que pagar más, y además siempre es por nuestro bien,
me planteé, te preguntan, ¿por qué es una falacia? Me parece obsceno que me pregunten por qué es una falacia que pagamos poco y que siempre es por nuestro bien. Pero la realidad es que lo han ganado ellos, señores, hay que decirlo. Estamos de verdad en minoría los que creemos que pagamos demasiado y que es justo y necesario decir que tenemos un sistema impositivo que impide el crecimiento empresarial, impide la riqueza y que nos obliga porque nos oculta muchas cosas. Bueno, pues sí he estado un cuarto de hora hablando. Le paso el micro a Carlos. Hace muchos años estaba yo haciendo el doctorado en la Facultad de Económicas, en la Complutense, donde había grandísimos profesores. Y yo cogí un curso que daba un viejo profesor al que todo el mundo le daba muchísimo miedo, que se llamaba Castañeda. Y yo, la verdad, como era un curso de teoría económica, a mí me divertía, dije, pues vamos a hacer el curso. Y cuando entré, la mayor parte éramos de extranjeros, éramos gente que no sabíamos quién era el monstruo este, el famoso Castañeda, ¿no? Era un tipo encantador y nos pasamos un año, el curso entero, haciendo las ecuaciones del apéndice matemático de un famoso libro de Higgs, que se llama Valor y Capital. Y eso fue lo que hicimos durante todo el curso. Me divertí como un enano, porque me divierten mucho las matemáticas. Pero cuando terminó el curso, dije, bueno, pues este libro, aparte de las ecuaciones, tendrá algo de texto. Y entonces me lo leí. Y ahí dice John Higgs es uno de los economistas más importantes del siglo XX, no es ni media broma con John Higgs, uno de los primeros ganadores del Premio Nobel de Economía. Y ahí dice que el Estado no es algo que tenga que interesarnos a los economistas, que el Estado está ahí, y que mediante una serie de procedimientos que no nos interesaban, nos lanza una serie de desafíos. Por ejemplo, que hay que recaudar X y que hay que gastar X. Y ahí ya los economistas empezamos a ver qué hacemos, cómo recaudamos, cómo gastamos, ¿no? Pero el Estado, como tal, no era objeto de la atención de los economistas. Premio Nobel este tío, ¿eh? Con el paso del tiempo en la propia universidad, tuve la fortuna de conocer a Buchanan, a James Buchanan, otro Premio Nobel de Economía. Y de pronto la música empezó a sonar de una manera distinta. Esto ya no era la cuestión técnica, la cuestión del manual de Richard Musgrave, que era con el cual nos hemos formado todos los economistas hasta hace 30 o 40 años. Aquí había algo más, aquí había un intento de dejar de tratar al Estado como si fuera una caja negra. Que no, nosotros no analizamos, sacamos ahí lo que nos dice el Estado, pero no metemos la nariz en la caja. James Buchanan abrió la caja y metió la nariz en la caja. Y cambió para siempre el enfoque que los economistas podemos tener sobre el Estado. Ya no vale esto de decir no es un asunto nuestro. Pues claro que es un asunto nuestro. Con el paso del tiempo, otro profesor, Pedro Schwartz, que también me enseñó muchísimo sobre estas cosas y que fue el que me descubrió la cosa del liberalismo, porque yo en Argentina no sabía de qué era, nadie me había enseñado qué era la cosa liberal. Me dijo un día, toma, lee este libro. En un libro de tapas negras que se llama El Estado. Y el autor, Anthony de Jassé. Un paso más de Buchanan. Y es meterse en la propia lógica, la dinámica del propio Estado. Tratarlo como si fuera un ente racional, un ente maximizador. Ese es el libro maravilloso que empieza con esta frase. ¿Usted qué haría si el Estado fuera usted? Y dije, santo, caramba, ¿qué es esto, no? Como veis, todo circula en torno a la universidad y me fui interesando cada vez más en las cuestiones del Estado. Y este libro surge de la universidad también.
tengo la enorme satisfacción de haber hecho un libro con dos antiguos alumnos míos. María Blanco, amiga de muchos años, alumna, yo creo que ya nos conocimos. ¿Estabas embarazada de Carlota o ya habían...? Antes de que estar embarazada. Fijaros los años que han pasado. Y fue alumna mía de licenciatura y también de doctorado. Amistad de muchos años. Y Luis Daniel vino a un curso que yo daba sobre retórica de la economía, hace muchos años. Y este era un curso optativo. Me gustan mucho los optativos porque la gente va la que quiere ir. Y era un curso sobre retórica de la economía. Entonces yo dividía el curso en dos partes. Una semana analizábamos el lenguaje de los economistas, un poco en la línea de los trabajos de McCloskey sobre la retórica económica. Entonces cogíamos a Samuelson o a Keynes o a Smith y intentamos analizar cómo es que hablan, cómo es que argumentan hablando. Eso hacíamos una semana así. Y la otra semana hablamos de la retórica económica fuera de la economía. Y hablamos de cómo los que no son economistas pues hablan de economía. Y eso era desde los periódicos, la política, la literatura, la cultura, todo eso. Pues Luis Daniel Ávila apareció un día y me dijo: tengo un vídeo de Walt Disney. Yo digo, ¿qué? Sí, un vídeo de Walt Disney. Yo digo, ¿y de qué va? Me dice, es un vídeo que hizo Walt Disney en los años 40 para ayudar al esfuerzo de la guerra, pidiéndole a los norteamericanos que pagaran impuestos. Entonces, mis pocas luces se encendieron todas. Y yo dije, aquí tenemos un material. Aquí tenemos un material. Y es el Estado que habla. El Estado no son solamente números, no solamente cifras, no solo estadísticas. El Estado son palabras, mensajes, consignas, películas, canciones, todo eso es el Estado y todo eso son los impuestos. Y el documental, la película, es una película de dibujos animados con el Pato Donald, en fin, los personajes, está realmente muy bien hecho, muy bien hecho. Está hecho en medio de la guerra, o sea que la guerra ya sabéis que es una apelación, la máxima apelación a la subordinación y al honor del poder político, ¿no? Y entonces tenemos que pagar impuestos para derrotar al eje. Esto rima en inglés muy bien. We have to pay taxes to defeat the axis. ¿Okay? Estaba muy bien hecho, estaba muy bien hecho. Y con los años me fue interesando cada vez más este asunto y de ahí surgió el libro. El libro surgió de cómo el Estado se comunica con los demás a través de mensajes. Y el libro trata de eso. Y estamos muy orgullosos de haber hecho un libro sobre impuestos que, en primer lugar, es bastante divertido, cosa que es rarísimo. Primero, es rarísimo en economía y en impuestos yo creo que técnicamente debe ser imposible, pero la verdad es que nos salió un libro que es muy divertido. Y después, y eso como universitarios nos debe llenar de satisfacción, es un libro bastante original. Porque en la literatura sobre Hacienda Pública, que es muy copiosa, no hay prácticamente nada de esto. No hay prácticamente nada de cómo el Estado habla. Digo, igual habría que escucharle. Y eso es lo que hemos hecho. Así que nada, muchas gracias por haber venido y abrimos, si queréis, un turno de preguntas.